Cristina Manzano, directora de Esglobal, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, Cristina, en estos momentos una de las principales preguntas es cómo actuaron las fuerzas de seguridad y si estaba a cargo de la situación quien realmente está al frente de ellas, que es el gobernador del Estado, a quien Lula da Silva le ha quitado los poderes para asumirlos desde el Estado central. Bueno, esta es una de las cuestiones que tendrán que ser investigadas. Una de las primeras reacciones precisamente del gobernador del Distrito Federal fue destituir al responsable máximo de la seguridad, que es el antiguo ministro de Justicia de Bolsonaro y que en teoría está a cargo de esa seguridad. Claramente las fuerzas que estaban a cargo de vigilar toda la zona, toda la Plaza de los Tres Poderes, etcétera, eran insuficientes. Lo que pasa es que, por ejemplo, también hay informaciones de que en esa procesión de los manifestantes, de todos los que han causado los disturbios, desde el campamento que estaba en los cuarteles, acampado desde después de las elecciones hacia esta zona donde se encuentran los edificios gubernamentales, iban acompañados de fuerzas de seguridad. Así que claramente eran insuficientes. También se han visto imágenes, ¿no?, de policías tomándose selfies y charlando con los manifestantes. Entonces, bueno, es parte de la investigación que desde luego habrá que llevar a cabo, pero hay que insistir, el gobernador del Distrito Federal, que es bolsonarista, desde el primer momento condenó estos actos, destituyó a este responsable de seguridad y, por otra parte, este responsable de seguridad, el antiguo ministro de Justicia, también ha condenado los actos. Es obvio que Lula tenía un reto desde el principio. Cuando uno gana con un 51-49, ¿no?, en las elecciones, está claro que tiene un reto por delante, que es intentar evitar que el país esté partido en dos, que eso es una evidencia cuando dan esos resultados electorales. ¿Se complica todavía más la tarea de Lula a partir de ahora? Mira, la tarea de Lula estaba ya complicada no solo por esa pequeña diferencia en la victoria de las presidenciales, pero también, sobre todo, porque va a tener que gobernar con un Congreso totalmente polarizado, ahora mismo con mayoría bolsonarista o de partidos que han apoyado al bolsonarismo, por una parte, y también porque al final el poder en un Estado federal como es Brasil recae en los gobernadores, y muchos de ellos también han apoyado o son de partidos que han apoyado a Bolsonaro. Ese era el enorme desafío. Ahora vamos a ver, este tipo de acontecimientos pueden derivar de dos maneras, ¿no? Que el país se aglutine en la defensa de la democracia. Hemos visto estos acontecimientos, hemos visto fanatismo, hemos visto cuestiones desde luego que ponen de manifiesto lo frágiles que son las democracias, pero a veces también logra aglutinar en torno a esa defensa, ¿no?, de la democracia, o podemos seguir viendo la radicalización de la polarización. Esto está por ver. Hay un punto que es muy interesante y que desde luego tendrá que ser la base de la investigación que empieza a partir de ahora, y es, ya lo apuntó el propio presidente Lula, quién ha estado detrás de esta movilización. Insisto, acampada ha habido después de las elecciones, pero la capacidad para que toda esta gente llegue a la Plaza de los Tres Poderes, los 100 autocares que han llegado a Brasilia cargados de seguidores de Bolsonaro, ¿quién ha movilizado a toda esta gente? ¿Quién ha financiado a toda esta gente? Y no se pueden olvidar las conexiones de Bolsonaro y sobre todo de su hijo, de Eduardo Bolsonaro, con Steve Bannon y con el trumpismo. Aquí estamos hablando de los paralelismos con el Capitolio, con el asalto al Capitolio de hace 2 años, pero desde luego hay muchos patrones que están muy calcados de lo que pasó en Estados Unidos. ¿Quién está detrás de este asalto? Y otra pregunta, Verónica, ¿cuál es el nivel de organización y, sobre todo, si puede repetirse este tipo de asaltos o una oposición organizada que tenga intentonas golpistas de estas características? A ver, yo creo que ahora mismo con el decreto que firmó el presidente Lula ayer se va a desarticular cualquier cuestión que pudiera estar vigente, porque básicamente lo que ha hecho es como aplicar como una especie de 155, ¿no? Es decir, el Estado de Brasilia ahora mismo las competencias en seguridad las va a tener el gobierno central y por lo tanto está aludiendo también a una cierta connivencia policial. A partir de ahí yo creo que no vamos a ver más intentonas, pero esta es lo suficientemente grave. A mí también me gustaría reseñar que no
es importante la diferencia de resultados electorales del ganador con el perdedor, porque no podemos decir que aquí se está alimentando una teoría de la conspiración porque el margen electoral ha sido pequeño. Han sido pequeños, son millones de votantes porque Brasil es un continente. En porcentaje es poco, sí, pero es que la legitimidad de las elecciones no se basa en que uno saque mucha distancia del primero, sino que el perdedor asuma los resultados. Y eso es lo que tienen en común el trumpismo y el bolsonarismo, que ninguno de los dos asumió el resultado electoral, que esa imposición de la banda, el traspaso de poder, no solo es un acto ornamental, sino que demuestra cómo el presidente saliente asume el resultado y le entrega el poder al que ha ganado las elecciones. No hacerlo no forma parte de un acto de farándula, no, es la misma liturgia de la democracia, lo que Bolsonaro está boicoteando, enviando el mensaje a sus seguidores de que les habían arrebatado las elecciones. Y casualmente, Lucía, Bolsonaro no está desde hace más de una semana en Brasil, está en Florida, cerquita de Trump. No sé cómo hay que interpretar todo eso, y hoy obviamente la condena pues no ha sido contundente. Ya, bueno, yo creo que el propio Bolsonaro se habrá sentido seguramente sobrepasado, ¿no?, por estas imágenes. No creo que él ni siquiera pudiera imaginar que se pudiera producir. Bueno, yo creo que hace 2 años en Estados Unidos la crisis de la democracia dio un paso pues tan grave como que ahora mismo se está repitiendo en este país, ¿no? A mí, en fin, más allá de la división de Brasil y el electorado y todo esto, a mí lo que creo que es un problema verdaderamente importante y grave para el presidente Lula es que el presidente Lula y su gobierno no controlan el Estado. No controlan los resortes del Estado, no controlan los cuerpos que garantizan la seguridad del Estado. Y me pareció además inquietante la forma en la que el presidente Lula apareció ayer delante de los brasileños y de todo el mundo con un micrófono, en fin, rodeado, algo muy precario. Es decir, la imagen era muy precaria, la imagen carecía de solemnidad, de alguien que en nombre de un Estado se tiene que enfrentar a un problema de orden público, porque esto ya no es un problema político, que lo es, pero no, eso es una manifestación, es un problema de orden público el que tiene ahora mismo el presidente Lula. Su reto es controlar los resortes del Estado, que no los controla. Y claro, esto es lo que yo creo que a él, entiendo que le tiene que preocupar más a él y a todos los que han ganado las elecciones y a todos los que han nombrado, porque su gobierno no tiene menos de una semana, ¿no? Y si en menos de una semana le demuestran que efectivamente pueden crear un problema de orden público tan grave, y luego hay otra cosa, que también en Estados Unidos se produjo. Tampoco la Guardia Republicana, la Guardia Federal de Estados Unidos fue capaz de frenar el asalto al Capitolio. Es decir, no pudieron frenar a los asaltantes. Y esto, en fin, esto indica que efectivamente el Estado tiene un problema de seguridad aquí y allí, ¿no? Y sobre todo, además, después de 2 años, tampoco han sido condenados algunos de los que asaltaron el Capitolio, pero, por ejemplo, ha habido una investigación sobre el papel del expresidente Trump que tampoco ha llegado a nada de momento. Políticamente sí, judicialmente. Claro, bueno, que la responsabilidad en ese caso, yo creo que el gobierno americano, los Estados Unidos, me parece que se asustaron tanto ante esa crisis tan grave de su democracia que me parece que no han hecho una catarsis suficiente de lo que les pasó. Y bueno, y esto se ha replicado, y claro, esto ya no es una crisis de la democracia en teoría, ni que el señor Steve Bannon haga, en fin, unos movimientos. Es que estamos ante problemas ya que traspasan el orden público, ¿no?, que ya es otro problema. Claro, yo quería preguntarle a Cristina cómo de organizado pudo estar este asalto a los 3 grandes poderes de Brasil, y si podía haber una fuerza, digamos, extranjera detrás. Te lo pregunto, Cristina, porque a muchos no le parece casual lo que estamos comentando, que es precisamente las reuniones que ha mantenido con el entorno de Donald Trump, Bolsonaro, en Florida, en la propia mansión de Mar-a-Lago del expresidente Trump.
Bueno, a mí me parece muy exagerado pensar que puede haber potencias extranjeras detrás. Creo que sí hay una unión de movimientos de ultraderecha que el propio Trump y el propio Steve Bannon han propiciado y han propulsado desde Estados Unidos, empezando por Europa, donde crearon hasta una academia de formación de líderes ultraderechistas, si os acordáis. A mí me resulta muy arriesgado pensar ahora que una potencia extranjera puede estar detrás. Insisto, seguro que ha habido a través de esos contactos con los entornos trumpistas, apoyos, consejos, asesoramiento, etcétera, etcétera, pero me resulta muy irresponsable decir que puede haber una potencia extranjera detrás de todo esto. Sí había un grado de organización, claramente, como he dicho, 100 autocares llegaron ayer a Brasilia y no era para ir a un partido de fútbol. Muchos de los manifestantes, se ha visto, muchas de las personas que participaron, pues iban como a una fiesta, ¿no? Y tomándose fotos y disfrutando del acontecimiento. Otros iban con barras, claramente iban a causar los daños que han causado en los edificios públicos. Pero forma parte de esos intentos de desestabilizar de la democracia que empiezan con las palabras, empiezan con los términos que se utilizan, siguen por negar la legalidad de los sistemas. Recordemos también que Brasil tiene uno de los sistemas electorales más robustos del mundo, tiene un sistema electrónico en el que nunca se ha detectado un fraude. El ir generando todas esas dudas, como también hizo Trump en Estados Unidos, es ir minando la confianza en esa democracia. Decía Lucía el control de los resortes del poder. Aquí efectivamente las fuerzas de policía dependen de los diferentes estados. La cuestión está en saber con quién está el ejército, ¿no? Y de momento el ejército se ha mantenido en su lugar. También en los momentos más duros de Bolsonaro era militar, había sido militar, el ejército se mantuvo fiel a los principios democráticos. Por muchas personas que pueda haber que apoyen todas estas tendencias más ultranacionalistas, ultraderechistas, y ahora mismo también han estado en sus sitios. Esa es la clave. Pero Lula ha estado jugando con pies de plomo toda esta semana y desde que ganó las elecciones, ¿no? Tratando de no dar un paso que pudiera comprometer ese apoyo del ejército a la democracia. Ahí es donde va a estar ahora mismo la clave. Pues Cristina, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día.